¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y como lo han estado pidiendo anteriormente ya hace mucho, quieren probar algo, un curso sobre el CodeIgniter, un framework de PHP. Hace muchos años en la universidad yo usé este framework, así que vamos a ver qué novedades hay, qué es lo que tiene y explicar lo que es según su propio explorador. Vamos a abrir aquí el Brave. Vamos a cerrar mi cuenta de Facebook y vamos a buscar el code Igniter para explicar lo que viene siendo. Lo pueden traducir aquí mismo o si cuentan con este maravilloso explorador lo pueden traducir de aquí. Traducir esta página. Y bien, aquí viene la opción de descargar, lo podemos descargar de aquí. Y dice, vamos a descargarlo aquí en la carpeta personal, framework-41.1, le dan guardar. Y vamos a leer el manual, a ver qué nos dice. Bienvenido a CodeIgniter 4. Pero no veo que lo traduzca. Vamos a traducirlo. Y dice, bienvenido a CodeIgniter. CodeIgniter es un marco de desarrollo de aplicaciones, un conjunto de herramientas para personas que crean sitios web utilizando PHP. Su objetivo es permitirles desarrollar proyectos mucho más rápido de lo que podrían si estuvieran escribiendo código desde cero, proporcionando un amplio conjunto de bibliotecas, tareas comúnmente necesarias, así como una interfaz simple y una estructura lógica para acceder a estas bibliotecas. CodeIgniter le permite concentrarse creativamente en su proyecto, minimizando la cantidad de código necesario para una tarea determinada. Siempre que ha sido posible, CodeIgniter se ha mantenido lo más flexible posible, lo que le permite trabajar de una forma que desee, sin haberse obligado en trabajar de ninguna manera determinada. El marco puede tener partes centrales fácilmente extendidas o reemplazadas. Por ejemplo, para que el sistema funcione como lo necesita, en resumen, CodeIgniter es un marco maleable que intenta proporcionar la herramienta que necesita mientras se mantiene al margen. CodeIgniter es adecuado para usted. CodeIgniter es adecuado para usted si quiere un marco con una huella pequeña, sea lo que eso signifique. Necesita un rendimiento excepcional. Quieres un marco que refleje una configuración casi nula. Quieres un marco que no requiera que uses línea de comando. No estás interesado en bibliotecas monolíticas a gran no está interesado en bibliotecas monolíticas a gran escala como Peer. No quiere verse obligado a aprender un lenguaje de plantillas, aunque un analizador de plantillas está disponible opcionalmente si lo desea. Evita la complejidad favoreciendo soluciones simples. Necesita documentación clara y completa. Bien, pues como vemos está completa esta documentación. Aquí mismo nos dice pues los requisitos del servidor. E igual no está traducido. Vamos a traducirlo de nuevo o se los traduzco yo aquí, como lo entiendo. Dice que necesita una versión de PHP 7.3 o más nueva. Y necesita estas extensiones activadas. También necesita el curl request y libcurt instalado. Como base de datos requiere el MySQL, que funciona vía MySQL driver. O sea, no funciona con el PDO a lo que estoy viendo. Igual es Postgres, SQLite y MS SQL vía SQL Server.
Dice, no todos los drivers convertidos reescritos para código. Bueno, parece que sí funciona vía PDU. A ver, vamos a traducirlo bien. No todos los controladores se han convertido reescrito para code Igniter 4. O sea, eso como que funciona con la versión anterior. Bien, vamos a ver los créditos. Todos los créditos a Elilabs. Ok. Esto nos lo vamos a brincar. Y viene cómo instalarlo. Pues ya vemos que pudimos descargar nosotros aquí ¿cómo se llama? El fuente. Aquí pues nos dice cómo instalarlo con el Composer y cómo hacer la instalación manual. Tenemos que descargarlo. Bien, vamos a darle siguiente. Como yo recuerdo, para simplemente instalarlo, antes de hacer las configuraciones necesarias, pues vámonos al descargas, carpeta personal, framework. Vamos a extraerlo aquí. Y aquí está. Entonces, ahora vamos a cerrar este proyecto. Ahora vamos a crear un proyecto aquí. Les voy a mostrar cómo le hice yo para que funcione esto. Tal vez sea un poco diferente a como está en el manual. Vamos a crear un nuevo proyecto que se llame PHP, con una aplicación PHP con fuentes existentes. Vamos a darle browse. Aquí debe estar el... Bien, no recuerdo dónde lo dejé. Se llama framework. Vamos a poner con la F. Le damos a abrir. Siguiente. Aquí está bien. Que corra en el web server local. Le damos siguiente. Finalizar. Y ahí está. Está escaneando pues todo el proyecto. Pero vamos a darle aquí cómo vamos a correr el comando este. Si se dan cuenta, si nos vamos aquí a cómo se corre la aplicación, se corre con este comando. Así que esto lo vamos a poner aquí. Spark Serve, ok. Y vamos a darle play a ver si lo corre. Bien, creo que así no es. Vamos a darle propiedades, corre configuración. Ok, así es, pero tenemos que ponerle el directorio de trabajo, que tiene que ser este. Vamos a poner framework, abrir, ok, y vamos a intentarlo de nuevo. Ok, nos marca un error. Porque posiblemente nos haga falta una extensión. Vamos a darle run, herramientas. Por aquí debe de venir la terminal. Terminal. Por ejemplo, aquí estamos en la terminal. Vamos a ver si aquí nos corre bien el programa.
cd, bueno, vamos a ponerle ls cd framework, y según el comando tenemos que correrlo con esto, le damos pegar, enter, y pues nos sale lo mismo, que no están instaladas las extensiones. Así que vamos a ver qué extensiones nos pide. Manual installation. Por aquí nos decía bien, al parecer no nos sale el composer. Bien, aquí pues no nos corre bien porque nos dice que necesitamos algunas extensiones, pero no nos sale qué extensión necesitamos. Para ello vamos a abrir aquí la terminal, vamos a abrir cd framework y vamos a correr php spark server y nos sale el mismo. Y bien, si lo corremos con sudo, bien, aquí en los requerimientos del server dice que necesitamos. Entonces podemos instalar desde aquí mismo o también desde aquí. Aunque se me hace más cómodo de aquí. Desde la terminal. Buscar pues esas extensiones. Por ejemplo, le damos apt search in L. Y aquí está este PHP 8 in L. Así que lo instalamos con sudo install. Falta el apt. Y listo. Falta también instalar mbstring.
Entonces buscamos también igual. ¿Cómo se llama? mb string. Instalamos este para PHP 8. Copiar. Sudo apt install. Pegar. Creo que lo escribí mal. Dice: los paquetes indicados se instalaron de forma automática. Ok, ya está en su versión más reciente. Ocupamos también el... Creo que hasta ahí sería. Vamos a ver si nos deja iniciar. Aún nos faltan algunas extensiones. Por ejemplo, de hecho aquí nos dice que cuál es el que nos hace falta. Entonces vamos a buscar sudo apt search curl. Y vamos a buscar pues lo que esté relacionado con PHP y curl. Copiar. Y sudo apt install pegar. Vamos a quitar esto. Creo que este sí va a tardar un poco. Ahí está. Faltan más cosas, pero no perdemos nada si lo intentamos. Pero ahí ya está corriendo el servidor. Lo podemos abrir. Copiar. Y le damos pegar aquí. Y ahí está corriendo, así de fácil, amigos. De hecho, de aquí lo podemos detener. Control C para detenerlo. Ahí está detenido. Y nos vamos ahora sí a correrlo desde aquí. Y ahí está, ya podemos debuguear nosotros de aquí. Damos control C. ¿Desea terminar el proceso? Sí. Por ejemplo, podemos detener nosotros aquí en el public, en el index. Y vamos a darle correr. Bueno, en teoría debería haberse quedado aquí. Ah, ok. Lo que pasa es que no hemos entrado al sistema. Nos vamos a este enlace. Y aquí, si ven, se quedó detenido. No es porque esté lento, sino porque, bueno, sí es porque está lento, pero no realmente no está debugueando, pero ya lo veríamos luego eso. No sé si tengo que configurar aquí el debug, propiedades. Bueno, aquí está todo bien. Bien, creo que aquí hay un detalle con el PHP. Igual vamos a detenerlo y a correrlo, sí. Si le damos aquí play.
Y bien, pues ya tenemos el proyecto aquí. Le damos play. Automáticamente pues inicia el servidor. Si es que ya está usado en algún otro puerto, te lo mueve al 81. Si está ocupado el 81, te lo mueve en el 82. Igual, si es posible detenerlo, lo detienen. Si realmente no lo necesitan. Y ahí está corriendo CodeIgniter 4.1. Falta configurar la base de datos y todo eso, pero eso lo vemos ya en otro video. Saludos y hasta la próxima.